nuestras Biblias en San Marcos capítulo 4. Quiero que abran sus Biblias, amén. Quiero que vean Marcos 4, amén. En esta ocasión quiero enseñar sobre la parábola del sembrador. Amén. En esta enseñanza puedo ver que en cada congregación hay 4 tipos de oyentes, o más bien llegan a oír la palabra de Dios 4 tipos de oyentes. Amén. 4 tipos de oyentes. Y en esta noche esta parábola nos va a ayudar a entender el por qué mucha gente, o no toda la gente que llega a la iglesia se queda, y no toda la gente que llega a la iglesia produce al 100 por 1. Es lo que vamos a aprender en esta parábola. Esto nos va a dar un entendimiento del por qué, ¿verdad? A veces nos hacemos la pregunta: ¿por qué fulano ya no viene a la iglesia? ¿Por qué fulana ya no viene a la iglesia? Y esta parábola es lo que nos va a enseñar en esta noche. Amén. Todo pastor quisiéramos que en toda congregación quisiéramos que la semilla, la palabra de Dios, cayera siempre en buen terreno, ¿verdad? Y produjera al 30, al 60 y al 100 por 1. Pero la realidad es otra. Vamos a ver más Marcos 4, del 1 al 9. Vamos a estar estudiando toda la parábola, desde el versículo 1 en adelante, ¿verdad? Vamos a estar estudiando esta parábola. Amén. Vamos a tomar algunos minutos para estudiarla. Dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y 100 por 1. Entonces les dijo: el que tiene oído para oír, oiga. ¿Verdad? Bueno, hasta ahí lo vamos a dejar. Quiero que presten mucha atención a esta enseñanza, porque esta enseñanza nos trae luz, nos trae dirección, y nos trae la respuesta del por qué mucha gente se queda y mucha gente no. Vamos a aprender esto esta noche. Primero, Jesús enseñaba mediante parábolas. Jesús enseñaba mediante parábolas. El capítulo 4, versículo 1 y 2, por favor léalo con detenimiento. Yo quiero que aprendan. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. ¿Dónde enseñó Jesús? Junto al mar. Se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba, oiga bien, por parábolas, plural, es decir, más de una sola, y les decía en su doctrina. Hasta ahí lo dejamos. Amén. ¿Qué es una parábola?
¿Alguien sabe qué es una parábola? Bueno, una parábola son historias que describían situaciones conocidas por los oyentes y que explicaban verdades espirituales, como en este caso, ¿verdad? Él está enseñando acerca de la parábola del sembrador, ¿verdad? Está enseñando la parábola del sembrador, y la gente que está oyendo no ignora esto, porque ellos, en el momento en que Jesús empezó a hablar esto a su mente, vino el recuerdo de alguien en un campo sembrando semilla. Entonces no fue algo difícil de entender. Por ejemplo, en la Biblia hay muchas parábolas. Le voy a mencionar algunas. Conocemos la parábola del trigo y la cizaña. También la parábola de la semilla de mostaza. La parábola de la levadura. La parábola del tesoro escondido. La parábola de la perla de gran precio. La parábola de la red. Todas estas parábolas están en Mateo capítulo 13. No lo lean ahorita porque es muy largo, pero todas estas parábolas están allí, ¿verdad? Y todas traen una enseñanza muy poderosa. En Mateo, aleluya, encontramos también la parábola de los dos hijos, la parábola de los labradores malvados. Esto está en Mateo 21. Luego, en Mateo 22 está la parábola de las fiestas. Y en Lucas 15 usted encuentra las diferentes parábolas: la del hijo pródigo, la de la oveja perdida, la moneda perdida y otras más, que usted puede buscarlas en la palabra de Dios. Amén. Este método de enseñanza requiere que los oyentes piensen sobre lo que se ha dicho. Por ejemplo, ahorita estamos hablando de la parábola del sembrador, y se trata de que usted piense en la parábola del sembrador. ¿Sí me está oyendo esta noche? Ok. Ahora, en las parábolas, aleluya, en estas parábolas les ocultaba la verdad a quienes eran demasiado obstinados o tercos, o tenían demasiados prejuicios para prestar atención a la enseñanza, como por ejemplo a los religiosos de su tiempo. Amén. Marcos 4 versículo 10 dice: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Léalo conmigo, versículo 11. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas todas las cosas. ¿Para qué? Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Las parábolas tienen un significado principal, por lo cual debemos tener cuidado de no malinterpretarlas. Amén. Marcos 4:3: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino,
y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Cuando escuchamos la parábola, necesitamos pensar. Por ejemplo, salió el sembrador a sembrar. O sea, quiero que me preste atención. Miren, cuando el sembrador sale a sembrar a su terreno, lógico, ¿verdad? La forma de sembrar era que traen aquí ¿cómo se llama? El morral, no sé cómo le llaman ustedes, la bolsa aquí, es sacar la semilla y aventarla, esparcirla, ¿verdad? Ahora, cuando dice que cayó junto al camino, la que cayó junto al camino, vinieron las aves y se la comieron. Ahora, usted se pone a pensar, junto al camino o donde uno pasa. ¿Qué sucede cuando alguien pasa en un camino ahí en la tierra? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con la tierra? Se hace dura. Entonces el oyente está pensando, ¿por qué se la comió el ave? Porque no se metió en tierra la semilla y vino el ave y se la comió. Ahora piensa la que cayó entre piedras. Dice que creció un poco y después vino el sol y se secó porque no tenía profundidad. Te pones a pensar, la que cayó sobre piedra significa que sobre la piedra había un poquito de tierra y sí creció con la humedad de la lluvia, pero como no tenía profundidad por causa de la piedra, pues se secó. Luego te pones a pensar en la que cayó entre espinos, ¿verdad? Imagínate entre espinos, ¿no? La plantita está creciendo y como está entre espinos, pues no crece y no puede producir, no dio fruto. Pero te pones a pensar en la que cayó en buena tierra. Amén. ¿Está aquí todavía? Ahora, yo entiendo esto. En los tiempos de Jesús, un agricultor sembraba sus campos a mano. Llevaba colgada de los hombros un saco lleno de semillas y cruzando el campo sacaba un puñado de semillas y las esparcía sobre el terreno. Las plantas no crecían en orden, en filas, como lo hacen hoy en día con la maquinaria agrícola. Amén. Recordemos que es la época de Jesús. No había tractores, no había ese tipo de maquinarias que hoy existen en cualquier nación, ¿verdad? Donde hacen los surcos y hacen sus plantíos y los hacen tan perfectos, tan rectos, ¿verdad? Tanto de un lado como de otro. Aleluya, que de repente tú miras los videos y tú miras ya sean árboles brutales o cualquier tipo de plantas, amén, los miras rectos. ¿Por qué? Por causa de la maquinaria agrícola que existe. En el tiempo de Jesús no había ese tipo de maquinaria. La gente sembraba y salía esparciendo la semilla. Amén. Ahora, pensando en la manera en cómo sembraba la semilla, esparciéndola, el sembrador no podía evitar que parte de esa semilla cayera junto al camino. No podía evitarlo. No podía evitar que otra parte cayera sobre el pedregal y otra parte entre espinos. Él no podía evitar esto por la forma de esparcir la semilla. Capítulo 4, aleluya, dice la palabra de Dios, amén. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Entonces
no es la intención del sembrador, óigalo bien, que la semilla cayera en mala tierra, sino en el buen campo fértil. La intención del sembrador era que cayera en buena tierra. Versículo 8. Pero a otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces la intención del sembrador no es que la semilla caiga en mala tierra, sino en la buena tierra. Ahora vamos a ver segundamente la explicación de la parábola. En el versículo 13, si leemos el versículo 13, dice: y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Es necesario entender el significado de esta parábola para poder entender las otras parábolas. Es necesario entender esta parábola para poder entender las otras parábolas. Si no entendemos esta parábola, difícilmente entenderemos la parábola de las 10 vírgenes o la de los talentos de Mateo 25. Es necesario entenderla. Es muy sencilla. El sembrador, versículo 14, el sembrador es el que anuncia la palabra de Dios, ya dándole la aplicación espiritual. El sembrador es el que siembra la palabra. Versículo 14 dice la Biblia, amén, el sembrador es el que siembra la palabra. Ahora, la intención mía, en este caso mía, ¿verdad? Mi intención al predicar la palabra en los evangelismos, en la iglesia, amén, mi intención no es que la palabra caiga en mal terreno, pero no puedo evitarlo. No puedo evitar que de repente la semilla, la palabra de Dios, caiga junto al camino. Yo no puedo evitar que la palabra que yo predico caiga entre espinos. Yo no puedo evitar que caiga sobre pedregal. Yo quisiera que toda la palabra que yo hablo cayera en buen terreno y produjera al 30, al 60 y al 100 por uno. Espero que esta noche esté cayendo la palabra en ese tipo de terreno. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Aleluya. Ahora, somos los sembradores de esta parábola. Somos los que vamos por los pueblos, aldeas, ciudades, llevando el mensaje del evangelio. Usted, cuando predica el evangelio, es el sembrador de la palabra. Y a veces nos quejamos y decimos: es que la gente no entiende. Ese no es tu problema. Tú tienes que sembrar la palabra de Dios. Y a veces, porque la gente no entiende o no quiere entender, o tu semilla cae en mal terreno, ya no quiere seguir evangelizando o seguir invirtiendo para evangelizar. No, debemos seguir. Ese es el trabajo. Amén. No podemos evitar que de repente alguien, amén, abra el corazón y diga: yo acepto a Jesucristo. Pero cuántas de las veces salimos a las calles y hablamos con la gente, y la gente incluso nos dice: no me hables de eso, no me hables. Pero hay otros que de repente por ahí dicen: yo quiero, yo acepto. Aleluya. Amén. En los siguientes versículos nos vamos a dar cuenta acerca de los 4 tipos de oyentes que tiene un pastor en su iglesia. Versículo 15: está la gente junto al camino, la semilla que cayó junto al camino. Versículo 15: y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Está leyendo conmigo? Junto al camino significa terreno duro. Terreno duro. Son personas que se sientan a oír de repente la palabra de Dios, pero al cruzar la puerta para salir de la iglesia, ya se olvidaron cuál fue el mensaje.
Olvidaron el texto, llegaron a casa después de la iglesia y siguen igual como si no hubieran venido a la iglesia. Amén. Siguen igual. O sea, ¿por qué? Porque la semilla, la palabra, el consejo de la Biblia, la enseñanza de la palabra, la profecía de la palabra, la guianza de la palabra cayó en terreno duro. Y sí estaban escuchando. Amén. Estos tal vez vuelvan o tal vez no vuelvan jamás. Aquí menciona, en el versículo 15 menciona a Satanás que viene y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Se habla la palabra y dice que como no hay profundidad a la hora de caer la semilla en ese terreno, viene Satanás y la quita. En otras palabras, es como si dijera: no hagas caso lo que el pastor predicó. Amén. Aleluya. Él quiere que diezmes, pero el pastor está loco. No, él quiere hacerse rico y el diablo viene y trabaja y dice: no lo hagas. Aleluya. O por ejemplo, el pastor que dice que perdone ofensas y el diablo viene y dice: no merecen tu perdón, tú sigue odiando, la venganza es dulce, sigue odiando, no, qué perdón y qué perdón, lo que te hicieron no tiene perdón. Y viene el diablo y le roba. Aleluya. Amén. El pastor quiere que vengas a todos los servicios. No le hagas caso. Tú ven a la iglesia cuando te dé tu regalada gana. ¿Sí? Estos son los que nunca cambian. No diezman, no oran, no leen la Biblia, no predican, no son generosos, no se congregan, no alaban a Dios, no se disipulan. Amén. Versículos 16 y 17, lo que cayó entre pedregales. Versículos 16 y 17 dice: así, estos son así mismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo. ¿Cómo la reciben? ¿Cómo la reciben? Con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Entre pedregales. La semilla que cayó entre pedregales. Piensa en pedregales. No puedes evitar que en un campo existan, amén, pedregales. Pedregales. Son los que reciben el mensaje con gozo. ¿Sí? ¿Está todavía por acá? Son los que de repente no vayan a la iglesia. ¿Los ha visto? No vayan a ningún servicio. Por ejemplo, están en la oración, incluso piensan en ser pastores, diezman, y son los que emocionan de repente al pastor. Sí, hermano, yo me he quedado así de a cuatro. A veces he visto gente que dice: pastor, tengo tanta carga por la gente, cuánto me duele ver el sufrimiento de la gente. Pero llora. Sí, me da tanto. Viene el día de las madres y me da tanto dolor ver a las pobrecitas madres que no tienen quien les lleve algo. Pastor, mañana es su cumpleaños y no tengo que. Aleluya. Y uno los mira bien quebrados y este dice: este va para profeta. Cuando dice la mente, dice uno, lo emociona a uno. Y también en la iglesia, porque de repente uno los mira que hacen todo. No sé si nos han visto, cuando andamos aquí se suben arriba, pintan, agarran láminas y dicen: no, va para Rusia el pastor. Mínimo, digo. Yo no sé si me están escuchando. Dice: no tienen raíz en sí mismos.
Fíjense en esa palabra. Aleluya. No tienen raíz en sí. O sea, no hay firmeza en sus corazones. No hay firmes convicciones en sus vidas. O sea, dice que reciben la palabra con gozo. La reciben con gozo. Aleluya. Y hacen, están las alabanzas, son los que gritan. Pero no tienen raíces en sí. No hay profundidad, no hay firmeza, no hay convicciones firmes en sus corazones. De repente tuvieron un problema y nunca más los volvemos a ver. Qué curioso. Aleluya. Esto quiere decir que de inmediato pierden la fe, de inmediato ya no creen. Ya los miras ahora haciendo unas cosas distintas. Hace unos días venía yo caminando, iba yo a la oración, y hay un hermano que iba a la iglesia cuando íbamos allá y nos hablaba él mucho acerca de visión y que la cárcel y que esto y que aquello. Aleluya. Y pues cuando venimos para acá y por problemas, situaciones, ya no pudieron llegar acá. Pero yo lo encontraba, pastor, Dios lo bendiga, pastor, en victoria, en victoria, en victoria. Y voy llegando a la casa, cuando me lo topo, al lado de la vuelta, en la mesa, iba a darle a fumar cigarro. Me vio y lo escondió, lo hizo entre los dedos, lo escondió así. ¿Y cómo está Paz? ¿Cómo está Paz? Así me dijo, ¿cómo está Paz? Abreviando. Bien, hermano. ¿Y usted? No, bien. Y él quiso ocultar el cigarro, pero en la oreja traía otro. Yo lo bendiga, hermano. Aleluya. Hoy es muy normal encontrar gente así en muchos lugares. Antes iba a la iglesia, pero ya no más. De veras, uno se encuentra con gente así. Yo tengo algunos vecinos que iban a la iglesia, no aquí a la iglesia como nosotros, pero yo sabía que habían sido cristianos, incluso se habían casado en la iglesia, se habían discipulado en la iglesia, pero ahora ya no van a la iglesia. Y por ejemplo, le hablo a uno de ellos y le digo, vamos a la iglesia, no, dice, yo ya no. O sea, ese es el tipo de corazones que hay. En el versículo 18 y 19 está lo que es entre espinos. Versículo 18 y 19 dice la palabra de Dios: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. También oyen la palabra, ¿verdad que sí? Al igual los que oyeron la palabra junto al camino, las piedras, y ahora los sembrados entre espinos, dice, oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entre espinos, estos oyen el mensaje, pero son los hermanos que siempre están trabajando. ¿Se fija usted? Y no tienen tiempo para Dios. Es interesante, ¿no? Mirar a tanta gente que siempre tiene algo que hacer. Algo que hacer. Y sienten que si no hacen eso, algo que hacer, como que se quedarán sin comer. Pero escuche bien, es bien interesante ver esto. No tienen tiempo para Dios porque todo el tiempo tienen algo que hacer. Ahora, notemos tres cosas en este tercer punto. Tres cosas. Dice, pero los afanes de este siglo. O sea, el problema no es el siglo en que vivimos, el problema son los afanes. ¿Qué
bueno, si es que está peligroso el tiempo. Sí, el tiempo está peligroso, aleluya. Pero aquí dice los afanes de este siglo. La gente está ansiosa. Vean usted cómo corren. ¿Cómo corren? Como que creen que nunca van a llegar. Usted se fija, en la mañana va la gente al palmetro, pum, 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 así van a correr al palmetro. Y llegan al palmetro y sacan la casa. Porque quieren que en cuanto lleguen, quieren que el palmetro llegue. ¿Cierto, no? Y si no llega, todo lo que van a decir. Acepta todo esto, está un metro. Vamos a hablar con el presidente. Se van, corren. Y véanlo cuando bajan del tramito, van. Y digo, ¿qué esta gente? ¿Qué onda con la gente? Y el semáforo tarda un minuto y ya están. Vea, hermano, hay una desesperación. Amén. Tengo que trabajar. Los afanes de este siglo. Tengo que trabajar, tengo que hacer. Yo digo siempre, y he pensado siempre, que la persona que solamente trabaja es la gente más pobre, porque solamente vive para trabajar. No come ni a gusto. Cuando dicen amén ese día? Los mira usted arriba del transmetro comiendo un pedazo de pan. Los mira arriba del carro comiendo un pedazo de pan. Llegan a la casa a las 10 de la noche, ya ni cenan. No estoy enojado. Número 2, el engaño. Dice, el engaño de las riquezas. Dice ahí en el mismo versículo, el engaño de las riquezas. Quieren hacerse ricos a como de lugar. Y el pensamiento es que creen que teniendo más estarán más tranquilos. Y no es la realidad. El que más tiene, más quiere. Y menos tranquilidad existe. Número 3, y las codicias de otras cosas. Versículo 17. Amén. Dice, y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosa. ¿Qué otras cosas podrían ser cuando dice y las codicias de otras cosas? Las codicias de otras cosas, como por ejemplo querer tener otra mujer, otro hombre, codiciar otras cosas. Amén. Entonces, esos son los entrespinos. El versículo 20 es el que más me gusta, versículo 20. Y dice, y estos son, dice el Señor Jesús, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyeron la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Fíjense bien, los cuatro oyen la palabra. El que cayó junto al camino entre pedregales y entre espinos y la buena tierra. Los cuatro oyen la palabra. Fíjense bien, esto quiere decir que la mayoría de los que oyen el evangelio corren peligro de perderse. Solo una mínima parte. Ahora, la mínima parte de imagínense, de 4, 3, no, uno sí. Y ese uno dice que puede que produzca al 30, al 60 y al 100 por uno. La buena tierra, la semilla sembrada en buena tierra, esto es lo que todos los pastores nos gusta. Quisiéramos que la buena semilla de la palabra de Dios
cayera en buen terreno todo el tiempo. Por eso, cuando hay una campaña, cuando alguien se salva, si se salvan 5 o 6, amén, en algún movimiento, de repente no todos se quedan. Si acaso se quedará, siendo reales, verdaderos, se queda uno. ¿Cuántas de las veces se invierte dinero, mucho dinero, en una campaña, en un avivamiento? Vienen algunas personas, se salvan ese día, pero no todos se quedan, no todos producen. Quisiéramos los pastores que todos fueran como dice el versículo 20. Aunque la buena semilla cae en buen terreno, no toda semilla da fruto al 100 por 1. Amén. Lo importante es que sí producen. Yo no sé cuánto está produciendo usted. Si usted es de los de 30, 60 o 100 por 1. Es decir, el de 100 por 1 es el que no se pierde ni un servicio. Es el que diezma, ofrendas, generoso, está en evangelismos, en cada estudio, llueva o truene o haya amenaza de lluvia, está en la iglesia, está en oración, en todo involucrado. Dice bien lo que dice la traducción en lenguaje sencillo del versículo 20. Dice: finalmente, las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que escuchan el mensaje y lo aceptan. Esas personas cambian su vida. Óigalo bien, cambian su vida y hacen lo bueno. Son como las semillas que produjeron espigas con 30, 60 y hasta 100 semillas. Amén. Entonces, los del buen terreno son los que oyen la palabra de Dios, oyen el mensaje y lo aceptan. Pero no solamente lo aceptan, sino que cambian su vida y hacen lo bueno. Espero que sea el terreno que está cayendo la palabra en esta noche. Concluyamos. Todos debemos comprender esta parábola, porque muchas veces no entendemos por qué mucha gente que llega a la iglesia no permanece firme, así como algunos de ustedes. Esta parábola nos abre el entendimiento de esta gran verdad. Amén. Nos abre el entendimiento de esta gran verdad. Nosotros quisiéramos que todo fuera lo del versículo 20, pero aquí miramos que no es así. Se queda una mínima parte, pero esto no significa que usted y yo nos vamos a detener de seguir predicando la palabra de Dios. El sembrador salió a sembrar y debemos de seguir sembrando la semilla, y no podemos evitar que la palabra, tu mensaje caiga en terreno equivocado. No lo puedes evitar. Pero sí, hermano, entre toda esa gente que tú miras allá afuera en los evangelismos, hay buen terreno, y esa semilla caerá en buen terreno, y tú te vas a gozar al mirar que esa gente empieza a ser productiva, empieza a cambiar, empiezan a traer gente a la iglesia, se empiezan a gozar, empiezan, hermano, a ser generosos, a no perderse en un servicio, a consagrarse, a hacer bien las cosas para Dios. Sigue sembrando la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén este día? De entre todos van a llegar muchos de ellos que van a ser, como dice el versículo 20. Yo quiero lo del versículo 20. ¿Cuántos quieren lo del versículo 20? Denle un aplauso a Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor con todo el corazón. Dele gracias en este día. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Aleluya. Gracias, Padre.